Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Seguimos con las buenas noticias mejor y quiero darle la bienvenida y las buenas noches a nuestro queridísimo amigo, el joven empresario John Renison. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Marco, ¿qué ¿cómo tal? estás tú? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, qué bueno que te diste tiempo para visitarnos aquí Muchas gracias en el por la estudio. invitación. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en Enfoque Alterno. Platícanos qué andas haciendo. Al principio precisamente de la administración te vimos muy activo aquí en el ayuntamiento que arrancó, ¿no? Así es. Muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Es un honor, es un placer estar aquí en tu programa, ¿no? Te lo agradezco. Sí, aquí anduvimos en al principio de la administración. De esta administración actual del Ayuntamiento de Mexicali, anduvimos ahí manejando, apoyando en el tema de seguridad pública y directamente un par de meses en la Dirección de Seguridad Pública, pues como un ciudadano preocupado, como un empresario inclusive que quiere aportar su granito de arena, ¿no? Para tener una mejor ciudad. Pues hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente aquí en la ciudad de Mexicali, desde muy joven. Es mi tierra natal, aquí me crié, de aquí son mis padres, de aquí es mi familia, y pues aquí estamos de vuelta, tratando de aportar algo de lo que hemos aprendido desde afuera, ¿no? Muchas veces se nos presentan oportunidades de salir al extranjero y aprender y traer ideas frescas para mejorar nuestra ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo en el extranjero también presumir lo que tenemos que ofrecer aquí en Mexicali, ¿no? Exactamente, entiendo que pues tú tienes una formación que te ha abierto muchas puertas y sobre todo que te ha abierto el conocimiento, ¿verdad? Otras, pues a otros horizontes. Platícanos un poquito cuál es tu formación. Sí, Juan. Pues fíjate, precisamente antes de entrar al programa, antes de arribar aquí al edificio, estaba pensando en mi juventud. ¿Cómo fue? Cuando estaba en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria en la Vincent Memorial, en la ciudad de Calexico, siempre mi sueño fue ser abogado. Mi sueño fue ser un hombre de familia. Inclusive decía, quiero tener hasta 4 o 5 hijos, ¿no? Que ahorita tengo 2 niñas preciosas, Renata y Marieta. Y por cuestiones de la vida, por cuestiones del el negocio que la familia maneja, pues no me permitió al momento de graduarme de la preparatoria perseguir ese sueño de inmediato. Graduándome de la preparatoria a los 18 años, pues normalmente te vas a estudiar a la universidad, terminas a los 21, a los 22 años, y pues ya te vas a trabajar, abres tu negocio si eres emprendedor, o te contratan, en este caso si eres abogado en un despacho o en el gobierno, ¿no? Entonces básicamente yo directamente saliendo de la preparatoria me fui a trabajar a la empresa de familia, que es una empresa de logística aduanal, aquí en esta frontera y en la frontera de Tijuana con San Diego. Me puse a trabajar, tengo cerca de 17 años dentro del negocio, he escalado poco a poco. Entonces mis primeros pininos en esa empresa pues fue desde que andar en el almacén, de operador de montacarga, de documentador, pues anduvimos en todo, ¿no? Conociendo bien la organización, la estructura de la empresa de familia, pero nunca, nunca se me olvidó perseguir mi sueño. Hasta la fecha lo sigo persiguiendo, a mis 36 años, que creo que todavía estoy joven. Claro, desde luego. Y nunca es tarde, ¿no? Precisamente en el año 2003, me caso en el mes de agosto, y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de darle continuidad a ese proyecto de vida que tengo, creo que es momento. Nos vamos a perseguir ese sueño, acompáñame en este camino y quiero terminar la escuela.
y quiero ser abogado. Oye, pues ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la ciudad de Boston, Massachusetts. Ándale. Pero ¿cómo? De costa a costa, ¿no? Sí. Estás hablando de 4,000 millas de distancia. Aquí tenemos el clima extremo del calor del verano y allá son los climas extremos todo el año, ¿no? Sí. Los friazos. Entonces, pues nos fuimos en el 2003, nos fuimos un año y medio, para serte exacto. Entré a la Universidad de Harvard, a la división de educación continua, que es la división para adultos, entre comillas, para la gente que trabaja. Iba a la escuela en las noches. Posteriormente tuve la necesidad de regresar aquí a Mexicali y atender mi negocio, porque mi padrastro se enfermó de una enfermedad muy conocida que se llama cáncer, ¿no? Entonces él estaba al frente de negocio junto con mi mamá. Regreso yo aquí, me hago el cargo de negocio junto con mi mamá y aquí me quedo y sigo en el negocio, sin poder cumplir con ese sueño, pero por cuestiones de la vida, sin ningún problema. Lo entendía perfectamente bien lo que estaba ocasionando que yo estuviera aquí de regreso. Pues seguimos adelante la empresa, me activé de alguna manera dentro de la política, dentro del sector empresarial aquí en Mexicali, inclusive del lado americano, también en Estados Unidos. Abrimos oficina en Tijuana, en San Diego, miembros de Canacintra, participábamos en ciertos consejos, en Grupo Suma, que es una organización de jóvenes empresarios que aún existe, muy buena organización por cierto. Y pues vuelve otra vez el tema, ¿no? Sigo con ese sueño, y pues los sueños hay que lograrlos, porque la vida es muy corta. Pues, otra vez le doy el aviso a la familia, ¿no? O más bien les pido el permiso, ¿no? Nos vamos, ¿no? Pues nos regresamos otra vez a Boston a cumplir ese sueño. Tuvimos la oportunidad ahí, yo en lo personal fui miembro de la Asociación Estudiantil de Mexicanos en dicha universidad. Tuvimos la oportunidad de organizar varios foros transnacionales. Un tema que me apasiona es el tema de seguridad pública. Organizamos un foro transnacional donde acudieron muchos funcionarios públicos de México, inclusive de aquí el Estado, asesores en materia de seguridad pública, empresarios, y hicimos buen papel allá. Y aquí estamos de regreso. Por cuestiones de la vida y mi negocio me exige que ande en ambos lados de la frontera. Pero aquí estamos, ¿no? Muy bien. Aquí estamos de regreso. Pues qué bueno. Muchas ganas. Desde luego, de eso se trata, ¿no? Y vamos a regresar con Juan Renison después de estos comerciales. Les recuerdo el teléfono aquí en el estudio es el 556-0555. Ya estamos listos para recibir sus llamadas. Y pues no le cambie, está usted en Enfoque Alterno. Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Bueno, como le comentábamos, qué bueno que está con nosotros aquí, gracias por sus llamadas. Estamos platicando con Juan Renison, nos estabas comentando, Juan, pues más o menos la formación que tienes y realmente por aquí ya nos llegó una llamada que del señor Francisco Hernández, dice que te felicita y pues que si te gustaría algún día, ¿no? O no sé, ahorita es muy común ahorita andar en esos menesteres, que te gustaría contender por algún puesto público, ¿no? Pues para servir al pueblo precisamente. No, pues muchas gracias por la pregunta, qué interesante. Claro que sí. Yo creo que a cualquier persona le gustaría participar como servidor público aquí y en cualquier otro país. Yo en lo personal he participado, he tenido algunos cargos públicos aquí en la localidad, aquí en el ayuntamiento. Claro que sí, ¿no? Siempre y cuando uno sea merecedor de esa aspiración más que nada. Claro que sí, aspiro, me encantaría la oportunidad. Hasta ahorita, de hecho, en lo personal, sí es un proyecto que se está analizando a corto plazo. Exactamente el dato, pues no lo sabemos, ¿no? Porque las cosas se tienen que llevar a cabo poco a poco, paso a paso, no puede andar uno apresurado,
Pero claro que sí, aquí estamos presentes, queremos hacer el bien a la comunidad, tengo experiencia, y me encantaría la oportunidad, ¿verdad? Lo interesante que iba a ser, ¿por qué partido? ¿No? Porque pues nosotros ya conocemos a 2 partidos y ya sabemos cómo, ahora sí que cómo se las han gastado cuando han llegado, claro, ¿verdad? Al gobierno, pues digo, tienen sus prietitos en el arroz por ahí. Claro. Pues tú más o menos tienes definido más o menos algún partido, alguna propuesta que te haya llegado por ahí. Sí, claro que sí, Marco, qué interesante la pregunta. Fíjate que de antemano te digo que yo me considero un ciudadano que obviamente comparte cierta ideología, la ideología de algunos partidos y no de todos, ¿no? Nunca he sido un militante o simpatizante activo del partido, siempre he estado metido activamente en el sector empresarial, sí, pero he tenido algunas pláticas en específico con el Partido Estatal de Baja California y pues estamos en pláticas, ¿no? En pláticas muy amenas, muy tranquilas y estamos esperando qué pasa. Y pues vamos a ver qué es lo que nos trae el futuro, ¿no? Puede ser ahorita, puede ser en algunos años, a donde nos lleve nuestro camino, ¿no? Pero andamos viendo la posibilidad y está interesante. Habló la señora la señora Graciela Millán, un saludo también, y que pues que se requieren más personas como usted en el gobierno municipal, dice. Fue derechito la señora. Y también la señora María Jesús Estrada, pura señora, no, el señor Francisco Hernández, pero las señoras luego se emocionaron. La señora María Jesús Estrada Padilla, que se lance para alcalde, dice de una vez. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, no, pues muchas gracias, Diego. Eso lo entusiasma, lo motiva a uno de seguir adelante en la lucha del día. Yo creo que es un sueño de todos, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano que sea orgulloso de su país, que quiera trabajar por su comunidad, pues le gustaría ser alcalde, le gustaría ser legislador, gobernador, qué sé yo. Pero aquí la pregunta ahora sí que sería para la ciudadanía, pues ustedes los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, ¿a quién consideramos que es merecedor de un cargo público? ¿En qué consiste tener la capacidad de poder ser un presidente municipal? ¿Qué experiencia debe de tener alguien que aspire a tener ese cargo público? Porque ahora vemos muchos interesados, muchos aspirantes como nunca, ya sea muy jóvenes, o gente mayor con experiencia, gente con ideas frescas para poder trabajar en un gobierno, pero no se trata de eso nada más, se trata de realmente qué has hecho tú en tu vida, y si estás en el sector empresarial, qué has hecho en el sector empresarial para poder demostrarle a la ciudadanía, a la comunidad, que tú puedes hacer un buen trabajo en tal cargo público. Ahora existen muchas personas que se sienten merecedores de cargos públicos porque sus razones son porque tienen 10 años militando en tal partido. Y yo creo que no es un tema de militancia, yo creo que es un tema de capacidad, de empeño, de entusiasmo y de amor a tu comunidad. Claro, sí hay buenos elementos que sí tienen mucho tiempo militando, pero claro, hay otros que de plano no, claro, ya los conocemos, ¿no? Así es. Y pues sí, ¿no? Pues, oye, Juan, pues quiero agradecerte, ¿verdad? Que nos hayas regalado este tiempo, que hayas podido venir a visitarnos. Ojalá y no sea la última vez. Y pues no sé si quieres agregar algo antes de irnos al corte. Te agradezco que me hayas invitado aquí a tu programa. Espero tener el honor de poder estar aquí de vuelta. De nuevo, a lo mejor tocar otros temas inclusive, y le agradezco también a las personas que hablaron aquí al auditorio, hacerme las preguntas directas, muy interesantes, y se lo agradezco mucho, y eso me entusiasma a seguir adelante luchando por mi comunidad. Muchas gracias, Juan Renison, y pues seguimos aquí en Enfoque Alterno, no le cambie. Gracias a Arturo Villegas, que está en los controles, por cierto, no se nos olvida, ¿no? Y él y Arturo Aguilar, que aquí anda viendo a ver qué inventa para el próximo programa. Seguramente va a ser algo bueno, como siempre. No le cambie, regresamos con unos cursos culturales que seguramente le van a interesar.
Síguenos en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. No es lo mismo mirar la vida desde un camión urbano que desde una camioneta blindada. No se observa la realidad de la misma forma desde una oficina refrigerada que desde la calle. Pero ¿quién se encarga de recordarle a nuestros gobernantes su obligación de representarnos? ¿Quién le da voz a los que no la tienen?